¿Les parece bien? Nos das un minuto, Sergio, estamos acabando los temas técnicos aquí. Con todo gusto, senadora, le esperamos. Gracias, ustedes me avisan. No es que está prendido ese audio. O sea, no importa, nada más para saber cuál es el que va a estar. Sí, adelante, Sergio. Senadora, senador, muchas gracias por acompañarnos. Si alguna otra senadora o senador está conectado, háganos el favor de activar su cámara. Bienvenidas, compañeras y compañeros de la Fuente del Senado, a esta conferencia de prensa del bloque de contención. Nos acompañan la senadora Claudia Ruiz Massieu, la senadora Silvana Beltrones, la senadora Xóchitl Gálvez y el senador Noé Castañón. Si les parece bien, empezaríamos, senadora Gálvez, con la senadora Ruiz Massieu, con usted, con quien nos quiera dar. Tendríamos 3 participaciones iniciales por lo pronto y arrancaríamos con las preguntas y respuestas. Sí, senadora Ruiz Massieu y senadora Gálvez, tiene la palabra, por favor. Bueno, pues, antes que nada, muy buenos días. A todos, me da mucho gusto saludarles. Bueno, pues ustedes vieron el día de ayer la negativa de Morena a debatir, a argumentar. Lo que estamos aprobando en este Senado de la República es algo de trascendencia para todos los mexicanos. Tomar la decisión de apostarle a las energías sucias y caras. Es clarísimo que se argumentó con datos falsos. El megawatt de energía que proviene del combustóleo cuesta 1,485 pesos el día de hoy. El megawatt de la energía limpia cuesta 385 pesos el día de hoy. Decir que no va a subir la luz es una falacia, porque si vas a producir energía de 1,485 pesos el megawatt, a la larga alguien va a pagar ese costo y van a ser los mexicanos. Decir que no pasa nada si estas energías tienen emisiones es no reconocer que hoy se violan todas las normas ambientales quemando combustible con 4% de contenido de azufre. Esa es la realidad. Lo que quieren hacer es producir energía cara y sucia. Y eso es demostrable con los números de ellos, con los números que reporta la CRE sobre los costos de la energía. Es demostrable con los números del Instituto Nacional de Salud Pública de los efectos que tiene en la salud la generación de energía a base de combustibles fósiles. Hablar de autonomía energética, de soberanía energética, basándose en los combustibles fósiles es un error. La verdadera autonomía energética es no depender de los combustibles fósiles, dado que México tiene un gran potencial en energías renovables. Eso lo dijimos, nos cansamos de decirlos, pero hay oídos sordos. La negativa a que vinieran especialistas académicos a dar información a través de un parlamento abierto nos pareció realmente lamentable. Por eso estamos hoy aquí, porque nosotros sí queremos insistirle al senador Monreal que le permita a este Senado debatir, que nos autorice la Junta de Coordinación Política con las hiperfacultades que tiene hacer el Parlamento abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Ruiz Massieu, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Si quieres tocar.
No la estamos escuchando, senadora. Todavía no. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Gracias, senadora. Perfecto. Para el Grupo Parlamentario del PRI, el espectáculo que vivimos ayer en Comisiones Unidas es muy lamentable. Vimos a una mayoría que se negó a debatir, que se negó a escuchar a la ciudadanía al negarse a celebrar un Parlamento abierto, que se negó a cumplir con el reglamento del Senado de la República, negándole a las y los senadores su derecho a presentar reservas, su derecho a intervenir hasta por 15 minutos. En suma, una mayoría que sin argumentos y con descalificaciones utilizó su fuerza numérica para perpetrar lo que no podemos calificar más que como un atraco a la nación, al futuro de México. El proyecto que aprobaron con su mayoría viola no solo la Constitución, puesto que viola el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el principio de legalidad y de retroactividad de la ley, la libre competencia y la jerarquía de normas. Viola tratados internacionales, viola el TIPAT, viola el TEMEC, viola el tratado que ya está negociado con Europa y viola un sinnúmero de acuerdos de protección recíproca de inversiones, y ello le va a generar un daño patrimonial y una pérdida de credibilidad y de confianza a nuestro país inconmensurable. Vamos a tener energía cara y sucia. Vamos a comprometer la salud y el futuro de los mexicanos. Vamos a perder competitividad y vamos a perder inversión. Eso significa que vamos a perder empleo. No presentaron un solo argumento para desechar el Parlamento abierto, que no fuera distinto a que la Cámara de Diputados, a quien respetamos en el ejercicio completo de su responsabilidad, ya había celebrado un Parlamento abierto. Qué bueno que así fue. El Senado de la República quería tener el mismo espacio para escuchar a la ciudadanía y poder desahogar nuestra responsabilidad con seriedad. No quisieron. No presentaron un solo argumento de por qué comprometer a que sean los mexicanos los que tengan que tener energía cara y sucia es mejor al régimen que tenemos ahora. No presentaron tampoco un solo argumento de por qué no importa que el Senado de la República se preste a violar la Constitución. En el Grupo Parlamentario del PRI vamos a seguir insistiendo junto con nuestros compañeros del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD, en que se debe escuchar a la ciudadanía y vamos a celebrar un Parlamento abierto. Pero más importante, vamos a dar un debate con argumentos, con información y con responsabilidad, porque queremos que quede claro ante el pueblo de México que nosotros no estamos conformes con comprometer la salud y el futuro de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bienvenida, senadora Murguía, senador Rementería, senadora Reynoso. Tiene la palabra senador Noé Castañón, si nos hace el favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros desde el Movimiento Ciudadano hemos enarbolado la causa de la energía limpia. Hemos estado siempre a favor de que el progreso de la nación vaya de la mano de la sustentabilidad. Lo que ocurrió ayer en comisiones fue reflejo de una tradición que se está haciendo con el grupo mayoritario. Cerrazón, absurdos y negativa a consensar con razones. Considero que esta iniciativa atenta contra el derecho al medio ambiente sano, no simplemente contra la libre competencia, sino que también violenta los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, y como lo ha dicho la senadora Ruiz Massieu y mis compañeras que me antecedieron, infringe las convenciones internacionales con que México ha celebrado. Ser cómplice y quedarnos callados frente a este avasallamiento de la nación
sería el mayor error. Sin duda, debemos de dar pauta y voz a los expertos. Y es lo que esperamos el día de hoy con el Parlamento abierto, que en este bloque de contención estamos dispuestos a oír. Estamos dispuestos a analizar y a dar la batalla en el debate para ganar con razón lo que ante la cerrazón ha sido la postura del grupo mayoritario. No podemos hablar de progreso cuando ni siquiera hay diálogo. No podemos hablar de política cuando ni siquiera se prestan a escuchar las razones de los especialistas. Está más fácil el denostar, el insultar y descalificar que entender y razonar. No podemos permitirlo. Gracias. Muchas gracias, senador. Senadoras Beltrones, Murguía, Reynoso, senador Rementería, ¿gustan hacer una participación inicial o podemos pasar a las preguntas que tenemos registradas? Adelante, entonces, si les parece bien, pasamos a las preguntas que tenemos registradas. La primera es de Gerardo Segura, de TV Azteca, para quien desee responder. Dice, ¿cuándo estiman interponer la impugnación ante la Corte luego de que se dé la aprobación de la reforma eléctrica? ¿Confían en la Corte y en caso de que la Corte desatienda la Constitución, acudirán a instancias internacionales para impugnar esta ley? Quien desee responder. Desde luego vamos a agotar todos los medios de defensa legal que están a nuestro alcance. Como senadores de la República vamos a preparar una acción de inconstitucionalidad y confiamos en que la Suprema Corte sostendrá los criterios que ha venido ya manteniendo en otros medios de defensa, también vinculados a la política energética de este gobierno. Desde luego estamos abiertos a trazar una ruta que defienda hasta el último medio a nuestro alcance los derechos de los mexicanos a tener salud, energía limpia, accesible y un futuro como el que queremos para nuestros hijos. Senadora Beltrones, vi que levantó la mano. No, perfecto. Entonces pasaríamos a la siguiente. ¿Me escuchas? Sí, ya le escucho, senadora Gal. Bueno, aquí básicamente decir que el acuerdo de confiabilidad que emitió la Secretaría de Energía básicamente es el mismo, nomás que ahora llevado en la ley. Es muy importante decir que el antecedente, los amparos que se le concedieron al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Greenpeace, básicamente tiene que ver con este derecho en la Constitución de un ambiente sano, limpio y el derecho a la salud. Entonces, yo creo que siguen siendo los mismos jueces, sigue siendo en la misma corte. Yo confío en que ese tema está muy claro de la violación en esta materia y si ahora le sumamos a que se pone una violación a la Constitución en la concurrencia eléctrica, que es muy claro que en materia de generación hay concurrencia eléctrica y en materia de transmisión y distribución es un tema exclusivo para la CFE, eso lo dice la Constitución. Entonces, sí creo que de ser consistente la Corte con lo que falló en los meses pasados, pues no veo ningún tema diferente. O sea, creo que nos asiste la razón y todos los mexicanos que tienen derecho a tener esta salud seguramente van a poner amparos por su parte. Muchas gracias, senadora. El mismo Gerardo Segura pregunta, ¿consideran que esta decisión de aprobar esta reforma negativa para el país tendrá costos políticos y electorales para Morena y el presidente? Por favor, quien desee responder me pudiera levantar la mano para poderle dar la palabra. Senador Rementería, si me hace el favor. Gracias, Sergio. Un saludo a todos y a todas. Yo creo que por el tiempo que falta, lo cerca que está, no vamos a notar todavía las grandes diferencias que sí vamos a notar al paso de los años. Me parece que en este momento, en todo caso, no se verá con un costo reflejado en el tema electoral,
porque estamos prácticamente a unos pocos meses, a 3 meses de la elección, y francamente no veríamos que pudiera llegar a generarse una condición que cambiara radicalmente lo que hoy viene sucediendo en materia energética, al menos de cambiara de cara a la población. Lo va a cambiar y mucho en lo que es el marco normativo, ahí por supuesto. En todo caso, donde sí tendrá costos, donde sí lo veremos, es en el día a día de los ciudadanos en unos cuantos meses más, en donde veremos seguramente pues una energía eléctrica más cara, subsidiada o no, pero será más cara. Si es subsidiada, igual la pagaremos los mexicanos porque se pagan estos subsidios de los impuestos. Si no es subsidiada, por supuesto que tendremos que pagar los recibos mucho más caros. Se habla de un tema de soberanía que no tiene razón de ser. No le importa, creo yo, a la gente quién produce la energía. Si lo que le interesa es que le llegue a buen precio, que le llegue de manera suficiente e ininterrumpida. Y esto, por supuesto, no lo va a lograr la Comisión Federal de Electricidad sola. Y hacia allá vamos, porque aunque en la propuesta de dictamen que se aprobó el día de ayer de una manera verdaderamente aberrante, en fast track, sin discutir con suficiencia, sin oír las opiniones de quien pueden considerar otros elementos que solo los ideológicos, porque es lo único que oímos ayer ahí. Por eso la discusión fue tan torpe, fue tan corta, tan poco profunda en lo técnico. Bueno, pues quien pudiera opinar sobre ello pudiera decir que nos estamos aproximando a un lugar en donde habrá falta de energía para el país, en donde esta energía va a ser más cara. No se necesita ser ningún técnico para saber que si la compras más cara que antes, pues obviamente va a costar más. Y por supuesto que viola tratados internacionales, como ya se dijeron, el propio TEMEC. Hace apenas unos cuantos meses lo estaba celebrando en el único viaje que ha hecho al extranjero el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy vemos que eso no está pasando, que no se está cumpliendo con las expectativas. Por supuesto que es, yo diría, una expropiación disfrazada, porque la gente que está hoy, los participantes en la industria eléctrica, tendrán que dejar de participar a la larga porque les van a comprar en tercer lugar su energía. Ya no se comprará por méritos, por precio, por confiabilidad, simplemente por lo que le conviene a la Comisión Federal de Electricidad, y esto es una desgracia para el país. Y contestando concretamente, no creo que se vaya a manifestar todavía en el costo electoral para este próximo junio, pero sin duda generará problemas y muy serios y de gran calado, por supuesto, para el país en los próximos meses y años, no tengo ninguna duda. Ahora, yo esperaría, como lo dijo la senadora Gálvez, que pueda esto simplemente confirmarse los criterios que se han venido ofreciendo en la Corte a través de amparos para temas relacionados, como aquella circular que hizo la tal circular Nale y otras más que salieron por ahí y que las echaron abajo en tribunales federales. Que esto se confirme y que entonces estemos ante una ley que se aprueba, pero pues que no cobra vigencia porque simplemente se declara inconstitucional, como abiertamente lo es esta. Gracias. Muchas gracias, senador. Adrián Ojeda nos plantea dos preguntas. La primera dice Adrián Ojeda, si ya hay acercamiento o habrá acercamientos con homólogos, senadores de Estados Unidos o Canadá, para evaluar los alcances de esta reforma, sobre todo porque va en contrasentido de lo expuesto en el TEMEC. Gracias. Quien desee responder. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, senador, adelante. Bueno, simplemente decir que independientemente de la estrategia que en lo individual los grupos parlamentarios estén desarrollando, en la Comisión Especial de Seguimiento al TEMEC sí hemos ya enviado cartas a nuestros homólogos de Estados Unidos y también de Canadá, porque hay que recordar que también este proyecto de ley es violatorio no solo del TEMEC, del cual es parte Canadá, sino del TIPAD, donde también Canadá es parte y puede tener recursos
para plantear algún esquema de resarcimiento al Estado mexicano. Hemos enviado ya cartas como Comisión Especial del TEMEC, tanto a los parlamentarios canadienses que tienen que ver con el tema del tratado, como a los congresistas y senadores estadounidenses que también han dado seguimiento al aspecto de la implementación del tema. Senadora Reynoso y posteriormente la senadora Gálvez. Sí, gracias, Sergio. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias. A ver, sería importante, quizás ayer se esperaba que en esta plática con el presidente Biden surgiera el tema y evidentemente no iba a ser así. Lo que no podemos dejar pasar es la reunión que tuvo el presidente Biden con el primer ministro Trudeau en Canadá, donde advirtieron lo que estaba pasando en México. Entonces, ¿qué es lo que se podría esperar esto? Y no va a ser a través de los presidentes, sino va a ser a través de los mecanismos en que se puedan presentar las controversias por no respetar y acatar lo establecido en el TEMEC, en el acuerdo ambiental, y que pueden venirse otras demandas por el CPTPP y como ya lo han mencionado en otros instrumentos internacionales. Entonces, sin duda es un riesgo que va a estar latente. Es un riesgo que sin duda México lo habrá de afrontar si es que antes, y es lo que se esperaría, que la Suprema Corte mantuviera los criterios con los que desechó el acuerdo publicado en mayo del año pasado de la Secretaría de Energía, que prácticamente son los mismos con los que se presenta la iniciativa ahora de la ley de la industria eléctrica. Gracias. Senadora Gálvez, si nos hace el favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias. A ver, es obvio que en la reunión de ayer no se iba a abordar ningún tipo de amenaza. Pues son reuniones diplomáticas y nadie esperaba lo que el presidente decía, que la oposición... Estados Unidos tiene sus canales, el Senado de Estados Unidos está analizando por su cuenta en la Comisión de Energía y en la de Cambio Climático las consecuencias de esta ley. Y la propia secretaria de Comercio ha manifestado que es muy posible que se le pongan aranceles por las emisiones de carbón a los países, no solo a México, a países como México, como la India, como China, que no tengan políticas ambientales adecuadas en combatir el cambio climático. Entonces, seguramente, pues esto se va a ir procesando en las comisiones de Estados Unidos. Muy pronto vamos a ver a senadores y a legisladores pronunciarse para que México tenga este tipo de aranceles, lo cual lo va a hacer muy peligroso porque va a sacar de la competitividad a los productos mexicanos y chinos, ¿eh? O sea, esta amenaza arancelaria va a ser para varios países, incluido el nuestro, desafortunadamente, por no tener políticas ambientales adecuadas. Hoy México quema combustóleo al 4% de azufre. Eso tiene consecuencias internacionales, porque solo vivimos en un solo planeta. No es que lo que yo contamino en México se quede en México, no, finalmente esa contaminación daña la atmósfera. Los de Morena ayer se pasaron tratando de convencer que otros países contaminan más, ¿no? Y que por eso México, para el tamaño de su economía, es un país altamente contaminante. Iba haciendo las cosas bien. ¿Había reducido emisiones los últimos 4 años? Sí. Con esta política se van a incrementar. Entonces, simplemente decir que va a ser un proceso lento, pero seguramente vamos a hacer tema de debate en estas comisiones y en estas organizaciones ambientalistas en Estados Unidos que nos están poniendo la lupa. Gracias, senadora. Adrián Ojeda y Eduardo Ortega en el... Antes. Perdón, senador Castro, discúlpeme. Gracias, Sergio. Simplemente también para complementar, independientemente de las acciones que en violación a los tratados internacionales puedan tener las diferentes naciones, lo que hay que puntualizar aquí es que la defensa que se está haciendo en el Senado por el bloque de contención es a favor de la energía limpia, de darle sustento a la vida de las mexicanas y de los mexicanos, de traer energías más baratas, económicas, que impactan al bolsillo de las mexicanas y los mexicanos, que no nos confundamos en una falsa defensa que han querido hacer consistir
el grupo mayoritario, de intereses económicos. Aquí el interés que se está buscando defender es el interés del bolsillo de la gente de a pie, de las mexicanas y mexicanos que vamos a tener energía más cara, más contaminante y de peor calidad. Ese es el punto que estamos buscando. Gracias, senador. Senadora Beltrones, tiene la palabra, por favor. Gracias. Respecto al mismo tema, pues como ya lo dijeron mis compañeros, al carecer esta minuta de elementos y argumentos jurídicos, técnicos, económicos, ambientales y de salud, pues obviamente carece de toda legalidad. Esto no solamente pues, nos obliga a tomar acciones de las que ya se hablaron, sino que también adicional a esto, pues de acuerdo a los acuerdos de promoción y protección de los inversionistas de los que México es parte, pues también las empresas afectadas por esta iniciativa van a poder invocar la protección de sus propios gobiernos. Obviamente, se van a agotar los procedimientos internos en México para invalidar o impugnar la iniciativa, ya que podrá declararse su inconstitucionalidad y en un arbitraje pues, de inversión se deberá acreditar la afectación a esta inversión, por lo que no solamente serán los costos que la misma implica, sino que también los costos que se deriven por las consecuencias que traigan, sin tomar en cuenta obviamente las consecuencias ambientales y a las de salud de las que ya hemos hecho referencia, y sumarme a esta propuesta de Parlamento Abierto, donde podamos escuchar muchos más argumentos. Ayer, lamentablemente, tuvimos un debate muy pobre por parte de quienes son mayoría, en donde nos encontramos en unas comisiones unidas que no quisieron dialogar, que no quisieron cumplir su compromiso de Parlamento Abierto, que no quisieron que pudiéramos presentar reservas, que no nos quisieron dar el uso de la palabra por más de 3 minutos, y que no quisieron escuchar argumentos. Entonces, en ese sentido, esperamos que se dé un debate de altura cuando se presente en el Pleno esta iniciativa y de verdad poner los argumentos jurídicos sobre la mesa. Muchas gracias, senadora. Adrián Ojeda y Eduardo Ortega, en el mismo sentido, preguntan si saben si el Partido Verde se va a sumar a votar en contra como pasó en diputados, y si tienen información de si se sumaría a la acción de inconstitucionalidad que se está pensando. El día de ayer, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el senador Raúl Bolaños, quien es integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votó en contra y manifestó que su grupo parlamentario lo haría en ese sentido. Respecto de la acción de inconstitucionalidad, no hemos conversado todavía con ellos, pero lo que sí sabemos es que hay muchos senadores y senadoras que están preocupados por la aprobación de esta proyecto, que confían como nosotros que representamos al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano y al PRD en que la Corte mantendrá sus criterios de inconstitucionalidad respecto de este proyecto, de tal manera que estaremos platicando con senadoras y senadores de todas las otras fuerzas parlamentarias, no solamente el Verde Ecologista. Estamos seguros que también encontraremos eco en algunas otras fracciones parlamentarias, porque hay senadoras y senadores muy responsables con el futuro de México, que seguramente están igual de preocupados que nosotros. Muchas gracias, senadora. Nadie. Gerardo Cedillo pregunta, este Parlamento, por lo que entiendo, se está organizando, cito, por la libre, por lo que no cuenta con la visión de la CFE. ¿No sería importante que Bartlett explique cómo bajarían las tarifas y mejorará el servicio según ellos? Igual quien desea responder. Senador Reynoso. Pero, adelante, bueno, adelante. Senador Rementería, por favor, adelante. A ver, me parece si bien es cierto este Parlamento que de entrada se propuso y se pretendía que fuera a través de las comisiones y a través de los órganos de gobierno, en este caso la Junta de Coordinación Política, y que hubiera sido lo correcto. A ver, aquí hay que partir del proceso legislativo y que en un momento se dijo que ayer se daría inicio a la discusión, pero claro que los planes de Morena era
votar, no importa que no haya discusión, que no haya debate, y entonces ayer se daría inicio a esta discusión, habría un parlamento durante estos días para poder entonces considerar, que es el objetivo del parlamento, considerar observaciones, sugerencias y proceder luego a la discusión y a la votación en comisiones. Todo esto no sucedió. Sin embargo, sí hay una expectativa y tenemos que ser responsables. La democracia participativa es abrir el espacio de diálogo con la sociedad civil organizada, con los especialistas, con la academia, y desgraciadamente es lo que no quiere Morena, y lo ideal evidentemente sería que este parlamento se pudiera llevar a cabo con los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores, pero si ellos no quieren, lo que sí es importante es nosotros impulsaremos este diálogo con los expertos, porque sería muy importante, sí, que la CFE pudiera venir y nos dijera y nos planteara los argumentos para esta reforma, como también la Secretaría de Energía, como también el titular de Pemex, como también la COFEMER, como también la CENACE, como tantos involucrados en estas decisiones, pero pues desgraciadamente no tienen la disposición. Sin embargo, nosotros lo haremos con la academia, con los especialistas, porque insisto, lo importante antes de aprobar una iniciativa es tener este espacio de diálogo que puede fortalecer a la democracia en nuestro país. Muchas gracias, senadora. Bienvenido, senador Miguel Ángel Mancera. ¿Quisiera dar algún mensaje global para poderlo incluir en los mensajes iniciales? Muchas gracias, muy buen día. Pues simplemente reiterar lo que han dicho ya mis compañeras, mis compañeros, el interés que tenemos por conocer las diferentes opiniones. Ayer lo planteamos. Me parece que el argumento de ya se realizó un parlamento abierto en la Cámara de Diputadas y Diputados no es suficiente. Este ejercicio lo hicimos cuando la Guardia Nacional, ya había habido un parlamento abierto, repetimos un parlamento abierto, porque es demasiado técnico lo que se está planteando aquí. Toca puntos de tratados internacionales, toca referencias constitucionales, es verdaderamente extenso y la repercusión, por supuesto, también nos parece de altísima relevancia en muchos sectores, desde el sector doméstico hasta los sectores de alta competitividad. Por eso nosotros estamos convencidos, pues, que hay que escuchar a las expertas, a los expertos, y tener el mayor cúmulo de información, y vamos a participar pues en este ejercicio que se está planteando. Muchas gracias, senador. Perdón, Jorge Chaparro, estás conectado, tienes el uso de la voz, por favor. Gracias, Sergio. Senadores, buenos días. Yo quisiera retomar con ustedes el tema de, parece ser que estamos ante un destino manifiesto en la aprobación de la reforma energética o la reforma eléctrica. Me gustaría conocer si están planeando ya en algunas acciones jurídico-legales procedentes posteriores a esta aprobación, es decir, si van a interponer acciones de inconstitucionalidad, si promoverán amparos, si lo que procede es que haya un equipo jurídico de parte del bloque de contención que se enfoque para presentar una sola denuncia, o la estrategia sería más eficiente si se presentaran varias solicitudes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es al final del día quien va a tener que resolver sobre este asunto, creo. La pregunta en concreto es, ¿están pensando ya en presentar instrumentos jurídicos como acciones de inconstitucionalidad, a lo mejor controversias constitucionales, quizá algún otro instrumento jurídico o los amparos? Y si sé que no es la labor del Senado porque no son gestores ni defensores de los empresarios, pero si han tenido manifestaciones de empresarios que les hayan dicho que quieren ampararse ante esta situación, si pudiéramos conocer algunos casos. Muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Pues como senadoras y senadores de la República, nosotros tenemos la posibilidad de presentar, como hemos hecho en 9 otras ocasiones, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Sin duda, habrá una
un cúmulo de recursos en medios de defensa que distintos sujetos legitimados para hacerlo estarán presentando. Como senadores, únicamente la acción de inconstitucionalidad está a nuestro alcance y es lo que está trabajando ya el equipo jurídico de todos nuestros grupos parlamentarios. Pero no tengo duda de que habrá otras instancias que estén legitimadas para presentar controversias, amparos y eventualmente pues todos estaremos atentos a la ruta internacional que se pueda seguir. Por el momento es la acción de inconstitucionalidad la que estamos trabajando como grupos parlamentarios de oposición. Muchas gracias, senadora. Vero Macías le pregunta también a usted, senadora Ruiz Massieu. Le pregunta a Vero Macías si puede ahondar un poco sobre el contenido de las cartas enviadas a sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. ¿Qué les piden? ¿Qué hay en ellas? En primera instancia han sido cartas digamos, de primer acercamiento como comisión del TEMEC, hablando de la importancia de la diplomacia parlamentaria y de generar un vínculo fluido entre el Parlamento canadiense, el Congreso de Estados Unidos y el Senado mexicano, como pues instancias que tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a los esfuerzos de implementación y reconociendo que hay temas en donde hay mayor área de oportunidad para intercambiar puntos de vista y ahondar en posibles inquietudes como es el tema energético. Hay que recordar que la Comisión de Seguimiento del TEMEC es una comisión de integración plural en la que se integran senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, incluidos los que representan a la mayoría y a sus aliados, y en ese sentido debe representar esa visión plural. Pero sí hablamos de temas concretos de la implementación en los que seguramente habrá mayor interés por parte de algunos de los congresistas de tener un intercambio puntual, y entre esos temas está el energético que señalamos de manera puntual. Muchas gracias, senadora. Para finalizar, Rubén Arizmendi pregunta si tienen confianza en la Corte para poder acudir a ella con una acción de inconstitucionalidad, y si, a pesar de saber de que se va a aprobar el proyecto o el dictamen que se está proponiendo, se dará la sesión en el Pleno y se alargará el tiempo del mismo. ¿Quién desea responder? Senadora Gálvez. Sí, por supuesto que la confianza en las instituciones debe prevalecer. Y no será la primera vez que se acude a la Suprema Corte de Justicia cuando hay un debate como el que se planteó ayer. Ustedes lo vieron en vivo. Se planteó un debate en donde se expuso por parte de varios de nosotros la posible afectación a la Constitución por las disposiciones que están planteando las reformas, y por parte de otros senadores la no vulneración constitucional. Solamente la Suprema Corte de Justicia lo puede resolver, y será a través de la acción de inconstitucionalidad que se aborde. Ya se han tenido resoluciones favorables a los planteamientos que ha hecho el bloque, así en el caso de la ley de remuneraciones, cuando se estaban afectando también disposiciones constitucionales. Entonces, son muy puntuales, son artículos muy puntuales los que estamos señalando y los que hemos y vamos a volver a señalar en el Pleno seguramente, en las exposiciones de cada uno de los grupos, a ver si con la reserva se entiende cuáles son los puntos que podrían resultar en afectación, ya sea a la convencionalidad con el TEMEC o a la constitucionalidad con diversas disposiciones. No tenemos más preguntas, no sé si alguien tenga algún mensaje. Quiero cerrar con un comentario. Aquí el doctor Mancera fue miembro del C40, que se caracterizó por realmente buscar medidas que impulsaran la sostenibilidad de esta Ciudad de México. El tema que me parece más delicado de lo que va a pasar, y todo el mundo vio el video que tomé en Tula hace 6 meses. Todavía no entraba esta ley en vigor.
Tula hoy debe estar quemando combustible a un 50% de su capacidad. De subir al 100% la capacidad de Tula, las repercusiones en la Ciudad de México serán brutales. Vamos a tener días de contingencia ambiental, un día sí y otro también, porque la cantidad de partículas y la cantidad de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno que emite esta termoeléctrica llegan hasta el Valle de México. Entonces, creo que ir a la Corte no es porque estemos en contra de esta visión ideológica del presidente de que CFE sea estratégica en el país. Yo creo que yo hice propuestas, inclusive las tengo en la mesa, para cómo fortalecer a CFE sin violar la Constitución y sin dañar la inversión privada. Hay maneras de hacerlo. Una podría ser los certificados de energía limpia. Pero creo que nuestro debate se va a centrar en el tema de contaminación, de afectación a la salud, además de toda la violación a la Constitución. O sea, está equivocado Morena de creer que nosotros defendemos a empresarios corruptos. Quien defiende a empresarios corruptos es el presidente, porque a pesar de tener elementos de prueba donde ellos aseguran que estas empresas han cometido actos ilícitos y no presentar denuncias en la Fiscalía General de la República, me parece que quien los está protegiendo es él. O simplemente es un discurso y no tiene dichas pruebas y lo usa para justificar una reforma que a todas luces va a ser dañina para los mexicanos. Gracias. Disculpen, senadoras, les prometo que es la última. El mismo Rubén Arizmendi insiste, es que yo no lo había leído. Anoche faltaron votos de parte del bloque de contención en las comisiones que pudieron haber cambiado la historia, que si pueden hacer un comentario al respecto. Pues mira, pudimos haber empatado efectivamente, nos faltaron 3 votos, uno de MC, me parece que don Dante Delgado no sigue a plenitud en su salud. El caso de Aceves también tiene un problema de salud, yo platiqué con él por la tarde, estaba con muchos dolores, y el caso de Cabeza tuvo problemas de conexión en la zona donde estaba. Por eso yo planteé la posibilidad de que lo esperaran para que pudiera votar, pero pues ya no se pudo dar esa conexión. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadoras, senadores, por acompañarnos. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. Y bueno, estaríamos enviando los materiales cada grupo parlamentario en un momento. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos.